Universidad Nacional de Colombia. Efecto Joule-Thomson. ¿Alguna vez has notado que un aerosol se enfría al usarse? Esto sucede debido al efecto Joule-Thomson. Un aerosol contiene un gas propelente en estado líquido y gaseoso dentro de un recipiente presurizado. Al presionar la válvula, el gas se expande al salir, pasando de una alta a una baja presión. Durante esta expansión, su energía interna disminuye, lo que provoca una reducción en la temperatura. Este efecto, descubierto por James Joule y William Thomson, explica cómo ciertos gases se enfrían al expandirse sin intercambiar calor con el entorno. En el efecto Joule-Thomson tenemos varios conceptos fundamentales, como la expansión isoentálpica. Esta es la expansión de un gas en la que no se produce transferencia de calor con el entorno y se realiza trabajo externo. Se conoce como un proceso isoentálpico. En ese tipo de expansión, el gas atraviesa una restricción como una válvula o un poro sin que haya intercambio de energía térmica ni generación de trabajo mecánico. Al no tener intercambio de calor con su entorno, la entalpía, la cual consta de la energía interna más la presión por el volumen, se mantiene constante. Otro concepto fundamental es el coeficiente de Joule-Thomson. Este es un parámetro que indica cómo varía la temperatura de un gas cuando se expande a presión constante, sin intercambio de calor con el entorno. Se define matemáticamente como la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión a entalpía constante. Su signo determina si el gas se calienta o se enfría al expandirse, lo que nos lleva a hablar acerca del enfriamiento y calentamiento de los gases. Para la mayoría de los gases, este coeficiente es positivo, lo que significa que el gas reduce su temperatura al expandirse. Gases como el nitrógeno y el oxígeno presentan este efecto a temperatura ambiente y son utilizados en procesos de refrigeración y licuefacción. En caso contrario, si este coeficiente es negativo, el gas aumenta su temperatura al expandirse. Esto ocurre con el hidrógeno y el helio a temperatura ambiente, aunque pueden enfriarse si se expanden por debajo de su temperatura de inversión. Y bueno, ¿qué significa esto de la temperatura de inversión? La temperatura de inversión es el valor límite a partir del cual el comportamiento térmico de un gas cambia durante una expansión Joule-Thomson. En pocas palabras, es la temperatura a la cual el coeficiente de Thomson es igual a cero, es decir, el gas no experimenta cambio de temperatura al expandirse. Si nos encontramos por encima de esa temperatura, el gas se calienta al expandirse y por debajo, este se enfría. Cada gas tiene su propia temperatura de inversión dependiendo de su naturaleza y condiciones de presión. En la licuefacción de gases es fundamental operar por debajo de esa temperatura para lograr el enfriamiento necesario en procesos criogénicos. Un claro ejemplo de este efecto es la licuefacción de gases, donde un gas se convierte en líquido al ser enfriado y comprimido. En gases como el dióxido de carbono o el amoníaco, al pasar por una válvula de expansión, la reducción de temperatura permite su licuefacción. Otro caso es el ciclo Lane-Hanson, utilizado en la industria para licuar oxígeno y nitrógeno. Este proceso consta de 5 etapas claves. En la compresión, el gas es comprimido aumentando su temperatura y presión. En la segunda, el enfriamiento, este pasa por un intercambiador de calor para reducir su temperatura. En la parte de la expansión, este se libera a través de una válvula de estrangulación, enfriándose aún más por el efecto Joule-Thomson. En la regeneración, el gas frío enfría el gas entrante, optimizando el proceso. Por último, en la separación, el gas licuado se almacena para su uso en la industria, mientras que el gas restante vuelve al ciclo. Veamos algunas aplicaciones industriales. El efecto Joule-Thomson es clave en refrigeración criogénica, alcanzando temperaturas por debajo de -150 grados Celsius para almacenar y transportar gases como nitrógeno y helio. También es crucial en la industria del gas natural, asegurando su licuefacción y transporte eficiente. El efecto Joule-Thomson es fundamental en la termodinámica de gases reales. Su compresión permite optimizar sistemas de refrigeración, mejorar procesos industriales y entender cómo la presión y la temperatura afectan a los gases en diversas aplicaciones. Este efecto no solo explica por qué un aerosol se enfría al usarse, sino que también tiene un impacto significativo en la ciencia y en la industria.